Bueno, a las 9:33 de la mañana tenemos nuestro entrevistado central del día de hoy. Con nosotros está el buen amigo Yatzel Román, embajador y experto, especialista en relaciones internacionales. Muy buen día, Yatzel. Muy buen día, para mí siempre es un gran honor estar en esta casa que estuve desde el inicio, Sol de los Sábados, tantos años, tantas participaciones, parece que no se acordaban del viejo bumper que tenía, pero Hay bueno, que rescatarlo. pero feliz de estar aquí de regreso. Bueno, pues, Yatzel, la situación de Haití, que es, Claro. digamos, la situación más apremiante en términos estratégicos y de seguridad nacional para la República Dominicana en cuanto a relaciones internacionales. Un overview, un panorama realmente de esta situación. Claro, esta ha sido una semana de muchísimo análisis Sí. sobre Haití porque es la primera semana desde el año 2021 que ha visto un mínimo avance interno. ¿A qué me refiero con interno? Claro, el Consejo de Seguridad había votado por avalar una misión internacional de pacificación. Desde luego, en Kenia habían avanzado los temas judiciales para permitir esa misión, pero en Haití internamente no mejoraba absolutamente nada, porque después de que el 7 de julio del 2021 le volaron la cabeza en su casa al presidente Jovenel Moïse, no había parlamento, no había presidente, no había poder judicial, sino que lo que había era un primer ministro que no tenía la validez de haberse juramentado ante el Congreso, porque no había Congreso, ni tenía la validez de haberse juramentado ante el presidente, porque como bien escuchamos, este había sido asesinado. Entonces ese primer ministro, Ariel Henry, tenía una sola misión, tenía un solo trabajo, tenía una sola meta, que era un gobierno de unidad nacional que facilitara una transición a elecciones para de esa manera fomentar la pacificación. Y fracasó en absolutamente todo eso. Pero miren qué irónico. Haití, que tiene ese sistema de gobierno semipresidencial, igual que los franceses, con un presidente que delega el gobierno en el primer ministro. Generalmente los primeros ministros solamente duraban año y medio. Pero esta persona que tenía menos validez que todos sus antecesores, sus 18 antecesores en 23 años, terminó siendo el primer ministro más longevo en la historia de Haití. 2 años y 236 días fue lo que duró Ariel Henry, pero no logró sumar a otros sectores al gobierno, no logró siquiera establecer un mapa para elecciones y no logró de ninguna manera parecer un interlocutor válido para la comunidad internacional. Y fue por eso que el día lunes en Jamaica, con el primer ministro Andrew Holness de dicho país como anfitrión, con la participación del primer ministro de Bahamas, del presidente de Guyana, un gran amigo de República Dominicana, con la participación virtual del primer ministro de Canadá, la participación del canciller de Francia y la participación del secretario de Estado americano, se le dijo, mira, ya no podemos seguir endosándote, necesitamos una transición. Y eso era lo único que tenía Ariel Henry para seguir en este gobierno tan débil. ¿Por qué digo lo único? No tenía fuerzas armadas porque en Haití no hay ejército. De nuevo, no tenía base política porque en Haití no votan desde el 2016. Lo único era esta comunidad internacional escogiéndolo como interlocutor, y ellos se dieron cuenta ahora que él, en vez de contribuir a la paz, lo que hacía era que incentivaba la violencia, al punto de que cuando hubo una reunión reciente de CARICOM en Bahamas, precisamente, y se dijo que pensaban hacer elecciones en 2025, los pandilleros entendieron que eso era que él se iba a quedar hasta 2025, y ahí fue que arreciaron la toma de la ciudad de Puerto Príncipe, donde ya el 80% del territorio era controlado por pandillas y se entiende que subió a 87%. Se anunció entonces la creación de un consejo presidencial, un consejo de Estado compuesto por 7 miembros y 2 observadores, 5 provenientes de segmentos políticos, 2 de la sociedad civil, para que asuman lo que es la jefatura de Estado y designen un nuevo primer ministro interino. Entonces esa noche del lunes anunció su renuncia desde Puerto Rico, porque ni siquiera estaba en el territorio haitiano, por lo que estamos narrando, Ariel Henry. Es lo que está pasando en Haití, ya se han revelado la mayoría de los nombres que lo integran, pero quiero sí marcar la diferencia. República Dominicana tuvo un Consejo de Estado presidencial en 1962. Recordemos que en 1961, cuando el 30 de mayo cae asesinado Trujillo, había un presidente de jure, pero que no tenía poder, que era Joaquín Balaguer. La comunidad internacional pasa a reconocerlo. Él quería seguir gobernando solo, pero la situación no se lo permitió. Finalmente, con todo el contexto del presidente Kennedy, asume la creación de un Consejo de Estado compuesto por 7 miembros también y presidido por él. Él después cae derrocado y lo sustituye en la presidencia del Consejo de Estado Rafael Filiberto Bonelli.
y es el Consejo de Estado que organiza las elecciones de diciembre de 1962. Pero ese Consejo de Estado estaba compuesto por representantes que tenían cierta validez política y social. Ahí estaban, de nuevo, Joaquín Balaguer, era representante de cierta continuidad del viejo régimen. Rafael Filiberto Bonelli, a pesar de que también venía del viejo régimen, pero tenía el endoso de la Unión Cívica Nacional, que controlaba un 30% de los votos. Antonio Inver Barrera, Luis Jamiel Matío, ajusticiadores de Trujillo, segmentos de la iglesia, segmentos también del sector empresarial. Entonces había cierto nivel de consenso en torno a la validez de dicho consejo en lo popular. En Haití, de nuevo, la última vez que votaron fue 2016. 8 años que en Haití no votan. Y esa vez que votaron, solamente acudió un 18% del padrón. Es decir, para ponerlo en contexto, que entiendan un poquito lo que eso significa, aquí en elecciones donde hay abstención alta, vota 46, como es el caso de las municipales, que a pesar de que fueron las más participativas que hemos tenido en las Américas este año, en comparación con 29% que votaron en las municipales de Jamaica, 30% que votaron en las municipales de El Salvador y 31% que votaron en las municipales de Costa Rica, sigue siendo más baja que la presidencial, pero aún así más alta por muchísimo, casi el cuádruple de lo que votan en Haití. Entonces, si no han votado en Haití en 8 años, si la última vez que votaron fue tan poquito, ¿a quién representan estas personas? Absolutamente nadie. Entonces, sí quiero estresar que en Haití las personas políticas no importan. Ahí nadie vale. Ahí nadie puede decir yo soy el líder. Ahí nadie puede decir a mí tienen que sentarme en la mesa porque lo único que pueden hacer es agitar. Entonces, desde el punto de vista de los intereses dominicanos, no nos vale nada quienes integran el consejo. Lo que sí nos importa, lo que sí nos interesa es que funcione el consejo con los integrantes que sea, siempre y cuando no tengan asuntos pendientes con la ley, como estamos hablando de las pandillas, claro, y siempre y cuando no se opongan a la misión de pacificación. Yatzel, yo conversaba esta semana con un par de conocidos haitianos para intentar hacerme una idea exacta de lo que piensan los haitianos propiamente de su situación, porque yo considero que una cosa es lo que nosotros logramos ver por lo que leemos o lo que vemos por los medios y escuchamos, y una cosa es lo que ellos que viven su situación piensan. Y algunos de los que con los que conversaba esta semana me contaban es, por ejemplo, que para ellos el CARICOM y lo que está haciendo la comunidad internacional no es más que dejarse usar como títeres, lo mismo que la conformación de este consejo presidencial de transición de Estados Unidos. O sea, que lo que ha hecho el CARICOM afanando para que se armara el consejo y todo lo demás es para que Estados Unidos no dé la cara ante todo esto. Y ellos, al menos con el último que conversaba ayer, me decían, nosotros no queremos más comunidad internacional, nosotros queremos resolver nuestro problema entre nosotros. Quisiera tu opinión al respecto. Y también, si ves alguna salida a esta situación que se ha dado entre los legisladores estadounidenses que están, especialmente dos importantes representantes de la Cámara de Representantes republicanos que están pidiendo cuentas por el dinero que se ha entregado hasta el momento para la misión de Kenia, 10 millones que se entregaron para los entrenamientos y han frenado, por lo que hemos visto hasta ahora, los 40 millones de dólares restantes. ¿Ves esto como un pulso? ¿Le ves salida en los próximos días para que finalmente se concrete ya el despliegue de esta misión? ¿Cómo ves ese asunto? Ahí hay 4 temas que son conexos entre sí. Primero, la participación de CARICOM. Fue el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, a quien de hecho Yuri conoce porque lo recibió cuando visitó Dominicana en el año 2016, te acordarás en aquel momento. Pero fue Andrew Holness que dijo, este es un problema interno para todo el Caribe y es un problema interno para Jamaica también. Entonces la participación de ellos no se debe únicamente a que desde Washington, a que desde Ottawa, a que desde París les hayan pedido que participen, sino que hacia dónde están yendo los haitianos. Obviamente, primero hacia República Dominicana, pero también han querido llegar a otros lugares. Por eso vimos que buena parte de las islas a nuestro alrededor fortalecieron lo que eran sus capacidades de defensa por la oleada migratoria. Entonces, no es cierto que Estados Unidos tenga que insistir mucho porque es un problema que los golpea muy de cerca. Y segundo, Haití es miembro de CARICOM, así que es un tema que también los impactaba de forma muy directa. En torno a resolver la situación interna de Haití sin lo que sería, vamos a decir, que una participación extranjera, yo creo que una cosa no tiene que chocar con lo otro. Para resolver Haití eso tiene que ser interno, sin embargo, no pueden completamente solos, porque de nuevo, el 87% de Puerto Príncipe es ahora mismo controlado por pandillas. Ahí no hay diálogo que valga. Están hablando con bandidos, están hablando con criminales. Un enfrentamiento anoche entre la banda de barbecue y la Policía Nacional Haitiana.
Para ponerlo en contexto, el año pasado en República Dominicana, con una tasa de 11 muertes violentas por cada 100.000 personas, eso fue equivalente a 1.475 homicidios en nuestro país. Haití en los primeros 3 meses ya lleva 1.400 homicidios. Entonces eso no se puede solo, ahí hace falta ayuda. Ahora, con relación a lo que se menciona de los choques internos en Estados Unidos, hay que comprender cómo está funcionando o no funcionando el Congreso americano en los últimos años. Eso ha llevado a un auge de posiciones un tanto más extremistas de lo que se veían previamente. Entonces, por ejemplo, vemos que... ¿Influye la campaña también en este momento? Claro, y mucho más en Florida. El proceso electoral, claro. Mucho más en Florida, porque, por ejemplo, ¿cuál es el periódico que más cubre la situación haitiana en Estados Unidos? El Miami Herald. ¿Por qué? Por esa diáspora haitiana que allá existe. Entonces, desde luego, un distrito donde hay votantes haitianos es un distrito donde probablemente el debate va a ser mucho más álgido. Pero más allá de la campaña, también están, por ejemplo, representantes de lugares donde no tienen una relación directa con lo que está pasando en Haití. Entonces, esos tienen mucho menor interés en lo que ahí suceda, porque entonces le tienen que decir a sus electores por qué estamos mandando dinero hacia allá, por qué estamos mandando fondos hacia allá. Y un elector, vamos a ponerlo de la siguiente manera, en Wisconsin, no creo que le interese mucho lo que pasa en Puerto Príncipe. Es por eso que hemos visto un auge republicano contrario a los neoconservadores, ya que los neoconservadores sí creían en la creación de estados fuertes en el exterior, pero este segmento más alineado con el nativismo entienden que Estados Unidos tiene que aislarse. Lo vimos en el discurso de Joe Biden, cuando él ironizaba el cambio de Ronald Reagan, que le decía a Mikhail Gorbachev, derrumba este muro, y Donald Trump con sus seguidores, que le dice a Putin, bueno, vamos a ver qué tanto nos interesa lo que sucede en Ucrania. Así que sí, desde luego hay un choque interno en Estados Unidos, porque yo vuelvo y hago referencia al encabezado del New York Times el 9 de julio del 2021, 2 días después de que asesinaran a Jovenel Moïse. ¿Qué decía ese encabezado? 13.000 millones de dólares a la basura. ¿Por qué a la basura? Porque se entendía que había una meta con relación a toda la ayuda que se le daba a Haití y esa meta no se cumplió. Podemos decir que avanzó en algunos temas, pero no se cumplió. Entonces ya son pocos los sectores políticos a lo largo del planeta que quieren dedicar fondos a lo que parece ser un barril que no tiene Pero ahora fin. estamos hablando que 10 millones que se dieron en principio para entrenamiento en Kenia, ahora 40 millones que es lo que está frisado para el despliegue, por lo menos para la incursión. ¿Te parece que eso se prolongue mucho tiempo? 40 millones de dólares, no de miles de millones, sino 40 millones. Claro, Estados Unidos, por ejemplo, ha insistido en que la misión tiene que desplegarse lo más pronto posible. Fue en Kenia que por el choque interno, el presidente William Ruto dijo que estarían esperando que se conforme de manera definitiva el Consejo de Estado y por eso hubo retraso esta semana, pero incluso en la rueda de prensa, inmediatamente después de la reunión de 7 horas que tuvo CARICOM para tratar el tema Haití, que fue lo primero que dijo el secretario de Estado americano, estamos aumentando el aporte que se le va a dar a la misión, duplicando el aporte que ya se había anunciado para que llegue hasta 300 millones de dólares. Los fondos que se entregan inicialmente es precisamente para tema de armamento, para tema de entrenamiento y para tema de tener las herramientas necesarias. El gran problema y por qué esta misión se ha retrasado y qué es lo que ha facilitado el choque interno en Kenia es que a diferencia de cascos azules, y de nuevo, Yuri que conoce muy bien esto con sus experiencias en temas de Naciones Unidas, los cascos azules que son plenamente de la Secretaría General Adjunta para misiones de paz, tienen un cuestionamiento en Haití por todo el tema de la MINUSTA y por todo el tema de la cantidad de niños de la MINUSTA, cuando se hablaba de la rampante actividad sexual que habían tenido muchos integrantes de estos grupos, del cólera que se confirmó que había llegado por soldados de Nepal. Entonces se quiso ser creativo en esta ocasión y en vez de enviar cascos azules, endosar una misión que encabezara un país amigo, africano en este caso, como Kenia. Pero como esto es legalmente muy distinto, es eso lo que ha retrasado el despliegue, porque entonces la oposición en Kenia, en el Congreso, primero quiso bloquearlo, cuando no pudo bloquearlo en el Congreso, encontraron argumento por demás en los temas judiciales. Que sí quiero, o sea, obviamente Kenia es muy lejano, pero quiero explicar un poquito el contexto político de Kenia. William Ruto era el vicepresidente en el anterior gobierno, rompió con el presidente de la República cuando este decidió endosar a un candidato presidencial aliado, pero terminó ganando la presidencia al mismo tiempo que levantó mucho odio de quienes eran sus anteriores aliados. Es importante entender lo que está pasando en Kenia, donde de hecho, precisamente teniendo él su propia experiencia de cuando logró vencer a quienes eran sus aliados,
Eso fue lo que lo llevó a destituir al canciller keniano que había negociado todo el tema de esta misión, ya que el canciller se le adelantó y anunció la misión antes de lo que lo hiciera el presidente de la República. Era un canciller también de un partido aliado, y él entendió, bueno, obviamente esto es analizando, no fue que él dijo eso, pero entendieron muchos que el canciller quiso brillar por encima del presidente de la República, y entonces al otro día lo movieron y cambiaron al canciller. Pero todo esto lo menciono, y era la razón por la que hablaba de Jamaica, de CARICOM, de los distritos electorales en Estados Unidos y ahora en Kenia. Fue Tip O'Neill, el legendario presidente de la Cámara de Representantes Americanos, quien dijo que toda política es local, incluyendo la internacional. Y eso aplica para Kenia, eso aplica para Jamaica, aplica para Estados Unidos y aplica para República Dominicana, porque lo que sucede en Haití nos impacta también internamente, y lo que mejor pudiera impactarnos desde el punto de vista positivo sería pacificación. Yatzel, con la salida de Ariel Henry y la creación de este Consejo Presidencial, ¿qué se puede esperar por parte de estos grupos que están creando el caos? ¿Ellos van a calmarse un poco? ¿Bajarán un poco las aguas, o definitivamente esto no va a tener ningún tipo de efecto en ellos? Y segunda pregunta, si pudieras tú, como experto y también ligado a esta institución, explicarnos un poco sobre el funcionamiento del canal de evacuación que tenemos desde Haití a República Dominicana. Sí, en el caso de los criminales, de los terroristas, de los que utilizan el miedo como vía para la coerción, ellos habían tenido a Ariel Henry como la mejor excusa, porque de nuevo, un gobierno impopular, un gobierno sin base electoral, un gobierno sin ningún aval que no fuera lo exterior. Y era por eso que veíamos que tanto Guy Philippe, golpista del año 2004, extraditado por narcotráfico, como Jimmy Cherizier, Barbecue, partícipe en 2 masacres, utilizaban un discurso nacionalista, diciendo que este era el representante del intervencionismo, y hasta que él no saliera, entonces ellos no iban a deponer las armas. Ya Ariel Henry salió, obviamente no tienen más esa excusa, pero hemos visto que inmediatamente se oponen a todo lo que se relacione con una misión internacional. Entonces, desde luego, esto quizá les quita un poco de argumento, pero debemos saber que no son segmentos meramente políticos. Tienen meta política, pero son segmentos que participan en secuestro, en extorsión, en asesinatos, en violaciones. Incluso sé que no podemos esperar que vayan a necesariamente cambiar radicalmente porque haya salido una persona. Con relación a toda la evacuación de personal no esencial, diplomático, la evacuación también de personas que hayan llegado a Haití por temas comerciales o que incluso hayan participado ahí en temas académicos. Es importante saber que esto es algo común en las operaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores junto al Ministerio de Defensa en nuestro país. A mí personalmente, como vicecanciller de la República encargado de los temas migratorios, me tocó participar directamente en las evacuaciones después del magnicidio de Jovenel Moïse. Me tocó participar directamente cuando el 7 de febrero del 2021 se lanzó lo que llamaban algunos la ofensiva final para derrocar a Jovenel Moïse, cuando también tomó la violencia ese país. Y lo hemos visto también en otras ocasiones, como fueron las grandes protestas del 2019. Es algo común desde el punto de vista de que se solicita ese salvoconducto, y dentro de las capacidades son entonces evacuados nuestros nacionales primero, porque ese es el primer pilar de la política exterior del gobierno, pero también dentro de nuestras posibilidades a nacionales de otros países. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha compartido cuáles son todos los pasos para solicitar esta evacuación. Está en sus redes, está en la prensa y demás. Y sepa cualquier dominicano que haya tenido que llegar a Haití por razones esenciales, que su gobierno no lo va a abandonar. Pero desde luego, de ahora en adelante, salvo una razón vital, salvo alguna razón de vida o muerte, cualquier persona debería abstenerse de ir a Haití. Desde luego, lo ideal es que no vaya de ninguna manera, pero si va a ir, que sea por algo de vida o muerte, porque incluso el tema comercial ahora mismo se ve afectado hasta tanto no se aclara un poco el panorama. Bueno, pues nosotros queremos agradecerle a Yatzel Román, que ha hecho un panorama bastante explícito, aleccionador sobre la situación de Haití. Lo que tal vez, Yatzel, en 30 segundos, para nosotros concluir,
decir qué tú vislumbras en el panorama que pueda ocurrir, qué vías, digamos, diplomáticas se pudieran estar agotando, si tú entiendes que hay un esfuerzo, digamos, de la comunidad internacional para realmente solucionar la situación. Lo único que puedo esperar es que llegue la misión de pacificación, porque sin eso no se puede esperar absolutamente nada. Si es por el cambio de gobierno, eso es interesante, pero de nada sirve si no pueden ni siquiera asegurar la infraestructura del país. De acuerdo. Bueno, Yatzel, pues muchísimas gracias. Nosotros queremos agradecerle a todos ustedes. Finalmente, pregunta histórica, Yatzel. Sí. El primer candidato presidencial, pero no presidente en ejercicio, que fue un debate, fue Bosch contra el padre Láutico García. Sí, efectivamente. Pero claro, no era presidente en ejercicio. No era presidente en ejercicio. En ese momento era Rafael Filiberto Bonelli por el Consejo de Estado. Yo he hecho un pequeño recuento desde el punto de vista de los debates, pero 62 fue el primer candidato presidencial. Luis Abinader es el primer presidente en ejercicio. República Dominicana ha tenido 15 elecciones después de la guerra. De esas 15 elecciones hemos tenido presidente en ejercicio participando en elecciones en 10 de ellas, y de esas 10 elecciones no debatió Joaquín Balaguer, no debatió Hipólito Mejía, no debatió Leonel Fernández cuando dijo que estaba intelectualmente muy por encima de sus rivales. Lo conceptualizan. Y no debatió Danilo Medina en el 2016. Luis Abinader es el primero en anunciarlo y será para la fecha del 24 de abril. Una fecha que a mí no me gusta porque es una fecha de una guerra civil. Intervencionismo. No por la intervención. No, y es el día también que asumen los nuevos alcaldes. También es el día de los municipios. Sí, claro. A mí no me gusta porque, de nuevo, o sea, es la guerra civil. Yo no conmemoraría un debate con el día que República Dominicana decidió que se iba a matar todo el mundo aquí. Pero bueno. Atención, Ángel. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos vemos el próximo sábado. Cambio y fuera. Sol 106.5, la más interesante.